¿Me echáis de menos? Ahora vuelvo ya para quedarme, lo prometo. Y he decidido que voy a volver con una historia que llevaba mucho tiempo queriendo contar y que al final, pues entre unas cosas y otras, se fue quedando en el cajón desastre. Voy a decir unos cuantos títulos y yo creo que me vais a entender. A ver, Oliver Twist, Historia de dos ciudades, David Copperfield, Cuento de Navidad. Dickens lleva más de 200 años enseñándonos a honrar la lealtad y los buenos principios, así que hoy vamos a hacer un homenaje a el monstruo que escribió sus propios cuentos. Watson, por favor. A ver, que con la que nos está cayendo en política internacional y nacional, lo de monstruo igual es un pelín exagerado, pero ahora me vais a entender, ya veréis. Dickens nació a principios del siglo XIX en el seno de una familia absolutamente normal, pero cuando él todavía era un niño, su padre, que tenía serios problemas para manejar el dinero, I can relate, ¿para qué mentir? Pues fue denunciado por deudas y acabó en la cárcel. Y en aquella época, pues por lo que sea, era costumbre que las familias de los reos se mudasen a las prisiones con ellos. Así que cuando Dickens tenía solo 9 años, pues su familia acabó mudándose al Alcalá Meco de la época victoriana, que se llamaba Marshalsea. Que por otro lado, esta experiencia traumática a todas luces, lo mires por donde lo mires, acabó siendo súper útil en su producción porque, como ya sabéis, Dickens era experto en reflejar pues, las penurias de pasar por la cárcel, de las clases más bajas, los problemas económicos, claro, tenía experiencia. Y además, como ya he dicho, su familia en aquel momento no tenía un duro y como comprenderéis en la época victoriana, no cash, no education. Así que era muy poco probable que Charles Dickens recibiese ningún tipo de educación. Pero los hijos de los reos que vivían con ellos en prisión sí que eran educados. Así que Charles Dickens consigue una educación. Eso sí, le duró bien poco la alegría, porque cuando tenía 12 años su familia decidió que ya tenía edad para comprarse él solito los foquitos y que se fuera buscando un trabajo. Adiós, educación, bienvenidas 10 horas de trabajo diarias en la fábrica. Su experiencia en la cárcel y en la fábrica generaron dos cosas muy importantes en su producción literaria. Por un lado, una importante y fuerte conciencia de clase que le llevó a reivindicar un montón de mejoras sociales y a ser activamente político en aquella época en la que no estaba además demasiado bien visto. Y por otro lado, le ayudó a forjar, como ya dijimos, un imaginario propio bastante importante. Pero resulta que nuestro amigo Carlitos pues tenía talento literario y hubo gente que supo verlo. Así que cuando tenía solo 16 años, una cabecera local, un periódico local, le ficha como reportero y muy pronto despega y se convierte en un importante reportero político. Nos plantamos así en 1835. Charles Dickens ha dejado atrás un pasado terrible con su familia y se ha convertido en una persona razonablemente exitosa y entonces decide organizar una fiesta por su 23 cumpleaños y convoca pues, a todos los amigos y conocidos, incluido su editor en el periódico. Y este señor se presentó en la fiesta de Charles Dickens con su hija, Catherine Howard. Solo un año después, ambos se casaban enamoradísimos y completamente metidos en una vorágine de felicidad. Y hasta aquí, porque a partir de aquí las nubes negras lo invaden todo. Catherine y Charles empiezan a tener hijos de una forma, digamos, un poco... Vamos a decir que los métodos anticonceptivos no estaban en la lista de la compra habitual de la pareja. En los 15 años siguientes tuvieron 10 hijos. 10, sin contar los embarazos que no llegaron a término y los abortos naturales de Catherine. Y mientras la fama de Charles aumentaba como la espuma, la de Catherine, que también era escritora, se desvanecía, convertida en solo, y no lo digo como algo peyorativo, madre de familia. Todo su talento literario quedó ahogado por las cargas que en su casa solo llevaba ella. Porque es que además Carlitos pasaba cada vez menos tiempo en casa, al colega como que se le hacía bola lo de tener que atender a los hijos, y es verdad que en la época pues evidentemente los hombres se ocupaban menos de la familia, pero por lo menos aparecían por allí. Él no, a él le venía mal, esto de tener hijos pues no iba con él. Él dejaba embarazada a su mujer y luego ya que se ocupara ella, que pariera ella, que los criara ella, todo ella. Hasta que en 1850, con una carrera profesional permanentemente en pausa, porque a Charles no le hacía gracia que Catherine volviese a escribir, con 10 hijos a cargo y sin ningún tipo de ayuda, porque además su marido estaba permanentemente ausente, Catherine dice basta. Charles intenta poner una solución y entonces decide que lo mejor, la idea más brillante, es que Georgina, la hermana de Catherine, se mude con ellos para ayudar a Catherine en el cuidado de los niños en la casa y a él en lo que él necesitase. Y cito textualmente. Vamos, que entre Georgina y Charles hubo de todo menos espacio. Tanto que cuando Georgina murió, y lo hizo en brazos de su cuñado, que lo mires por donde lo mires, es raro de cojones, él le quitó un anillo que llevaba y se lo quedó él. Y lo llevó con él hasta el día de su muerte.
A ver, que yo quiero muchísimo a mis cuñados, pero yo esto lo veo excesivo, no sé cómo lo veis. Y no, esta no fue la única infidelidad pública de Charles Dickens. De hecho, ni siquiera fue la última. Por ejemplo, en 1855, tras una discusión bastante fuerte con Catherine, Charles decide que lo mejor que puede hacer es marcharse de casa y se marcha públicamente con luz y taquígrafos a casa de su amante. María Bethnal había sido su amante en la juventud, habían retomado el trato y él decide pirarse de casa y decirle a su mujer: mira, Catherine, estás insoportable, cariño, me voy a ir a casa de la tía que me tiraba. Es que es todo, lo mires por donde lo mires, es feo, es que no hay por dónde salvar a este señor. Esta fue, de hecho, la gota que colmó el vaso para Catherine y en 1858 le dice: mira, cariño, ¿por qué no te quedas ya en casa de tu amante para siempre y me dejas en paz? Que también te digo, bastante aguantaste, amiga, porque es que fue todo wow. Que sí, que estamos en la época victoriana, el divorcio no es una opción real, pero el matrimonio quedó disuelto de facto, cada uno hizo su vida y así pasó hasta el día de sus muertes. Tras la separación, Charles empieza una relación con la actriz Ellen Ternant, que era 30 años más joven que él, y continúa su meteórica carrera literaria, además de abrazar varias causas sociales que, por lo que sea, fíjate, pues dejaban siempre fuera a las mujeres. Porque la vida, chico, yo qué sé. Catherine, sin embargo, no consiguió nunca retomar su carrera profesional, en parte porque era mujer y en parte porque tener 10 hijos a cargo sola, pues no facilita las cosas. Dickens murió de un fallo cerebral en 1870, dejando tras de sí una vida absolutamente épica y no solo literariamente. De hecho, sobrevivió a un accidente de tren bastante alucinante, pero esto, si queréis, os lo cuento otro día. Al final se convirtió en una auténtica leyenda, no solo como literato, sino también como promotor de diferentes causas sociales que, insisto, siempre dejaban fuera a las mujeres, mientras que Catherine murió en las sombras sin poder retomar nunca su carrera profesional. En fin, el sino de los tiempos.